Determinación de la densidad y humedad. Antecedentes teóricos. Caracterización de los minerales. Densidad aparente. La densidad aparente es una propiedad aplicada en materiales porosos como suelo, polvos y sólidos granulados, entre otros, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire u otras sustancias normalmente más ligeras. Entonces, para eso se utiliza el término de densidad aparente. Se puede definir como la masa de muchas partículas de material dividido por el total de volumen que ocupan, incluyendo los espacios entre partículas, de forma que la densidad total del cuerpo es menor que la densidad del material poroso que se compactase. Entonces tenemos la fórmula de la densidad aparente, que es igual, ¿no?, a la masa versus el volumen total. Entonces tenemos un primer concepto de la densidad aparente. El segundo concepto es la densidad absoluta. La densidad absoluta o real mide la masa por unidad de volumen y es la que generalmente se entiende por densidad. Se calcula con la siguiente fórmula. La densidad es igual a la masa dividido entre el volumen. Entonces, este es el término comúnmente usado y que le denominamos densidad, así a secas, ¿no? Eso es la densidad. Densidad absoluta. Entonces, la densidad absoluta o real mide la masa por unidad de volumen y es la que generalmente se entiende por densidad. Se calcula con la siguiente fórmula. La densidad es igual a masa sobre volumen. Esta fórmula se puede aplicar para cualquier sustancia. No obstante, esta debe ser homogénea, pues en sustancias heterogéneas la densidad va a ser distinta en diferentes partes. En el caso de que se presente este problema, lo que se debe hacer es sacar la densidad de las distintas partes y a partir de las cifras obtenidas extraer un promedio. Cálculos. Se calcula la razón de compactación en servicio de cualquier suelo cohesivo, con base a los valores experimentales de la fracción que pasa el tamiz de 425 micras, o sea la malla 40, y el límite líquido mediante la fórmula RC, o sea razón de compactación, a 1 menos logaritmo de suelos menos 0.64 entre 4.4, ¿no? Cálculo de densidad de equilibrio, que es reemplazando este valor en la fórmula dada en el numeral anterior. Entonces aplicamos la fórmula, entonces la densidad de equilibrio. Despejando la densidad de equilibrio, entonces tenemos este tipo de ecuación. Entonces con esta ecuación, ya reemplazando los valores, tenemos la densidad de equilibrio. Humedad de impregnación. La humedad de impregnación se define como la cantidad de agua absorbida al exponer al mineral con agua por un tiempo aproximado de 2 horas, hasta que todas las partículas están totalmente mojadas. A través de una experiencia de laboratorio la podemos calcular de la siguiente manera. Porcentaje de humedad de impregnación es igual al peso, o sea, tamiz más mineral húmedo, dividido entre el peso del tamiz menos mineral húmedo menos el peso del tamiz. Todo por 100 para el porcentaje. Humedad natural. La humedad natural es la cantidad de agua que tienen las partículas sin procesar, en estado natural. Para calcular la humedad natural utilizamos la siguiente fórmula. H sub n es igual a m sub n menos m sub s, todo dividido entre m sub s por 100, donde m sub n es humedad natural, m sub n es mineral natural y m sub s es mineral seco. Entonces, acá tenemos la descripción, las ecuaciones y simplemente reemplazamos valores. Procedimiento, acá tenemos explicaciones de laboratorio para obtener las diversas densidades, ¿no? Por ejemplo, un experimento para la densidad aparente, donde en el laboratorio van a utilizar cilindro plástico, mineral granulado y la balanza, ¿no? Entonces acá está la marcha explicando paso a paso cómo van a obtener la densidad aparente. En el siguiente experimento, experimento número 2, tenemos la densidad absoluta, ¿no? Entonces igualmente tenemos los materiales de laboratorio
va a explicar la marcha, ¿no? El pignómetro, material fino, agua, balanza analítica. Entonces acá está la marcha, se pesa el pignómetro vacío, luego se llena con un tercio del volumen aproximado con mineral y se pesa. Sin retirar el mineral del pignómetro, se llena con agua, procurando que no quede burbujas adheridas al mineral y se pesa. A continuación el pignómetro se lava, se seque, se llena solo con agua y se pesa nuevamente. Entonces tenemos ahí ya los datos prácticos. Luego estos datos que se obtienen en el laboratorio, reemplazamos en las ecuaciones que se han planteado en las diapositivas anteriores y tenemos lo que queremos obtener. Entonces acá tenemos un experimento del ángulo de reposo, los materiales que se van a usar, los equipos y la marcha. Entonces todos estos datos son datos que se obtienen en la práctica, o sea, en el laboratorio. Y luego estos datos simple y llanamente vamos a reemplazar en las fórmulas y tenemos los resultados. Si no somos especialistas, pues no hay problema. Simplemente tomamos la muestra, lo empaquetamos, lo etiquetamos y lo enviamos al laboratorio. Ahí están los especialistas. Los químicos son los que han estudiado y están entrenados para este tipo de trabajo. Entonces, no nos hacemos problemas, solamente les damos la muestra y esperamos el resultado. Luego ese resultado ya nosotros lo procesamos y sacamos conclusiones. ¿Bien? Pero de todas maneras aquí está explicando las marchas que hay que hacer para llegar al resultado, ¿no? Igualmente el experimento número 4, para el cálculo de la humedad de impregnación, los materiales a utilizar, los equipos y la marcha, ¿no? Primero se pesa, luego se transfiere, luego se agita y finalmente tenemos datos. Entonces, experimento número 5, humedad natural. Materiales, 100% o 100 gramos del mineral, equipo, balanza y la marcha. Transcurrido este tiempo, el mineral se pesa nuevamente y tenemos un resultado. Estos resultados en números vamos a reemplazarlas en las fórmulas y tenemos la humedad natural. Experimento número 6, consumo de ácido, por ejemplo. Entonces tenemos los materiales que se va a utilizar, ácido sulfúrico, mineral, agua destilada, vaso precipitado, un agitador y un pHímetro. Luego tenemos la marcha. En un vaso precipitado se vierte 100 gramos de mineral y se completa con agua hasta alcanzar los 1000 mililitros aproximadamente. Se agita mecánicamente por 10 minutos a 800 revoluciones por minuto y se mide el pH. Sin dejar de agitar la pulpa se agrega 1.5 mililitros de ácido sulfúrico y se mide el pH. Se deja agitando por 10 minutos más y se mide el pH. Luego se agregan 1.5 mililitros de ácido y se mide el pH. Y esto sucesivamente cada 10 minutos hasta que no exista más consumo de ácido. Entonces tenemos un porcentaje de consumo de ácido. La marcha para el proceso de obtención del zinc. Entonces tenemos un mineral de zinc que es extraído de la mina. Este mineral es transportado a las plantas metalúrgicas por flotación. De la flotación va a salir un concentrado. Como solamente es concentrado, entonces hay que eliminar impurezas. Esas impurezas se eliminan mediante tostación. La tostación significa elevar o meterlo ese mineral a los hornos donde se le aplica temperatura y por temperatura entonces se van eliminando las impurezas, ¿no? Luego se calcina igualmente en hornos. Luego este material se le adiciona ácido sulfúrico para lixiviar. Entonces como lixiviado va a salir una solución rica de sulfato de zinc. Este se lo purifica mediante electrodeposición y va a salir un cátodo de zinc. Se lo funde y entonces tiene zinc de alta pureza, casi el 99.99% de pureza de zinc. Y eso está listo para ser aplicado en la industria. Entonces, introducción. A lo largo de estos capítulos hemos estudiado el porqué y cómo se prospectan los yacimientos minerales. En este entraremos a analizar lo que ocurre una vez que hemos encontrado un depósito mineral. Aquí estudiaremos los aspectos más básicos de una de las labores más complejas y de mayor riesgo económico en las que puede verse implicado un geólogo: la estimación de reservas, o sea, la ubicación. Entonces, como dice la introducción, ya hemos estudiado el porqué y cómo se prospectan los yacimientos. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer una vez descubiertos los yacimientos. Entonces, tenemos que entender la geología del prospecto mediante los sondajes. Entonces ya vamos ubicando, ¿no? Entonces, entender el modelo del yacimiento. Tenemos que entender este modelo, tenemos que verlo acá para ver cómo es la geometría y cómo está distribuido espacialmente el yacimiento. Entonces,
tenemos el contacto geológico, el contacto mineralógico y el contacto económico. El contacto geológico, pues los límites litológicos y estructurales de una determinada unidad. El contacto mineralógico es definido por la extensión de la masa mineral. Puede o no coincidir con los contactos geológicos. Puede ir más allá de una determinada litología y económica. A partir de un punto, las leyes pueden ser subeconómicas, ¿no? El contacto económico, los límites del material a partir del cual se pueden obtener ganancias. Y está graficado cómo son los contactos, ¿no? Contacto tipo geológico, contacto tipo mineralógico y contacto económico. Están los diversos contactos. La estimación de reservas es mucho más que una mera proyección espacial en 3D de las leyes. Por ejemplo, porcentaje en cobre, gramos por toneladas en oro, etc. Para determinar el verdadero valor de un yacimiento, necesitaremos además determinar y proyectar los siguientes parámetros. Peso específico de la roca mineralizada, potencia de la roca mineralizada, tipo de mena, o sea, la mineralogía, estimación del grado de recuperación metalúrgica, contenido en humedad y competencia de la roca, o sea, el RQD. Entonces, es todo un conjunto de conocimientos y de información. Esta información tiene que conseguirse en el campo, es decir, en las cuadrillas que tienen que trabajar en el terreno, in situ. Por eso no solamente es una previsión espacial de las leyes, sino que hay que considerar todas estas variables también. El peso específico de la roca mineralizada. El peso específico, como ya hemos explicado, es el índice que nos va a transformar los volúmenes en tonelajes. O sea, de las 3 dimensiones nos va a transformar al peso. Y el peso en minería es la tonelada. Potencia de la roca mineralizada es la 3ª dimensión. O sea, es el espesor, el grosor en estructuras petiformes. Y en estructuras diseminadas constituye la 3ª dimensión, es decir, la profundidad de los yacimientos. El tipo de mena, o sea, qué tipo de mineralogía es la que está ocurriendo o la que ha ocurrido en la formación de ese depósito. Porque en base a esto vamos a ver cuál va a ser nuestro mineral esencial o nuestro metal con lo cual lo vamos a comercializar. O si hay mezcla de otros minerales, cuál va a ser el metal patrón. Igualmente para los diseños de las plantas metalúrgicas hay que ver cuál es la mina que vamos a trabajar. De repente los niveles de contaminantes que puede haber, de repente están asociados a arsénico, en fin, ¿no? a mercurio. Entonces hay ese tipo de contaminantes que vienen a ser las gangas, pero que no se puede separar en el proceso del minado. Eso va a incidir en el trabajo metalúrgico. Entonces, estimación del grado de recuperación metalúrgica. Este dato se va obteniendo desde el primer momento en que empiezan las prospecciones, las exploraciones. Desde ese primer momento ya se tiene que empezar a enviar muestras especiales para ensayos y investigaciones metalúrgicas. Porque se ha dado el caso de que yacimientos con muy buena ocurrencia aurífera, pero por dejar a última hora la investigación metalúrgica, entonces se ha quedado estancado. Es decir, en el ensayo del análisis químico de los minerales por oro, reportan 6, 7, 8 gramos de oro. Pero en las recuperaciones metalúrgicas están pobrísimas, solamente alcanzan el 25 o 20% de recuperación metalúrgica. Pero por no tener claro este proceso metalúrgico, entonces los proyectos se caen. El contenido en humedad, bueno, eso es normal, ¿no? Se saca la humedad y se castiga porque las condiciones de comercialización y de control en los pesos, los índices de control de pesos es el peso seco. Entonces, del día a día el laboratorio tiene que ir dándonos los porcentajes de humedad de los minerales y eso se va castigando para actualizar los pesos al peso seco. Y la competencia de la roca que es el RQD. Este factor es importante porque va a incidir directamente en las estabilidades de los taludes.
o las estabilidades de las rocas cajas en estructuras filonianas. Si no está bien determinado el RQD, entonces podemos tener fallas en la fortificación. Y si hay fallas en la fortificación, entonces puede colapsar o diluir exageradamente la estructura mineralizada. Entonces hay que tener siempre presente todos estos factores acá, ¿eh? Para estimar una reserva es definir un volumen, aplicando una ley y una densidad, siguiendo fórmulas que se pueden simplificar en. Entonces, la ecuación normal es T igual a A por P por PE, donde T es el tonelaje del sector del depósito bajo evaluación. ¿Cuántas toneladas vamos a obtener o vamos a encontrar en determinado depósito o área o sector del depósito? Entonces es T igual a A. ¿Qué es A? El área. O sea, es una visualización de dos dimensiones del sector del depósito bajo evaluación. Normalmente una sección vertical en cuerpos mineralizados irregulares. Si tenemos una estructura diseminada, entonces el área va a constituir las dos dimensiones de la superficie, la longitud y el ancho de la labor o de la concesión o de la estructura mineralizada, mejor dicho. Entonces vamos a cuantificar un área y esa área son las dos medidas de la superficie, largo y ancho. La tercer componente es la vertical, pero en estructuras filonianas o en mantos, entonces las dos primeras dimensiones son la longitud horizontal, o sea, todo el largo del afloramiento, más la segunda componente, que es la vertical, o sea, hasta dónde va a profundizar esa estructura mineralizada. Entonces, nos está dando una sección vertical longitudinal. Ahí, entonces, estamos midiendo el área. Cuando pasamos a la variable P, pues la potencia, o sea, la distancia horizontal aplicada a dicha sección, ¿no? ¿Qué cosa es la potencia? Entonces la potencia en yacimientos diseminados es la componente vertical. Entonces, ¿hasta qué profundidad va a entrar ese yacimiento? Entonces nos está dando ya las tres dimensiones. En cambio, en estructuras filonianas, la potencia viene a ser el espesor, el grosor de la estructura filoniana. Ahí recién pues, nos va a dar la tercera dimensión. Entonces ya tenemos tres dimensiones. Cuando ya tenemos estas tres dimensiones, acá, o sea, área por P, que es la potencia, entonces ya tenemos un volumen, ¿cierto? La otra variable es el peso específico. El peso específico de la roca mineralizada, o sea, del mineral. Este peso específico, entonces es PE, peso específico de la roca mineralizada. Entonces multiplicamos el área, que es las dos dimensiones, por la potencia, que es la tercera dimensión, tenemos volumen. A este volumen lo vamos a multiplicar por el peso específico y nos va a dar como resultado final toneladas. Entonces toneladas es igual al área por la potencia por el peso específico, ¿correcto? Bien, ¿qué cosa es la humedad? La determinación de las propiedades físicas se basa en el establecimiento de los pesos natural, seco y saturado, y el volumen de probetas rocosas y o minerales. El peso natural, de acuerdo al ISRM, o sea, para la mecánica de rocas, es que es la Sociedad Internacional para la Mecánica de Rocas. Entonces, el peso natural de la muestra debe tener como mínimo 50 gramos. El peso seco se determina mediante el secado de las probetas dentro de un horno ventilado a una temperatura promedio entre 105 grados y 110 grados centígrados. El peso saturado se obtiene sumergiendo a la probeta en agua destilada. Entonces son
las variables en la humedad, ¿no? Entonces, para determinar las propiedades físicas se basa en el establecimiento de los pesos, el peso natural, el peso seco y el peso saturado, y el volumen de probetas rocosas y o minerales. De acuerdo a la norma, tenemos que la muestra debe tener como mínimo 50 gramos. O sea, para hacer los análisis pesamos una muestra de 50 gramos. El peso seco se determina secando las probetas en un horno que esté a una temperatura cuyo rango sea de 105 a 110 grados centígrados. Entonces el peso saturado se obtiene sumergiendo a esta probeta en el agua destilada. Para determinar dichos pesos se lleva un registro periódico de los pesos. El lapso de secado y saturado de las muestras rocosas se obtiene aproximadamente en 48 horas, determinado cuando la diferencia entre las dos pesadas sucesivas no exceden de 0.01 gramos. Entonces, las normas. Para determinar pesos se lleva un registro periódico de los pesos. El lapso de secado y saturado de las muestras rocosas se obtiene aproximadamente en 48 horas, determinado cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas no exceda de 0.01 gramos. Entonces, el volumen de la probeta rocosa y o mineral a ser ensayada se determina mediante probetas simétricas y o probetas irregulares, mediante el principio de Arquímedes en el caso particular de probetas irregulares, ¿no? Entonces hay que ir construyendo diferentes tipos de probetas para que se vaya viendo el volumen de la probeta rocosa y o mineral. Entonces se determina mediante probetas simétricas y o probetas irregulares, y donde se aplica el principio de Arquímedes. Y ese es en el caso particular de las probetas irregulares. Entonces tenemos las ecuaciones respectivas. Las relaciones matemáticas que definen las propiedades físicas son la densidad, que es igual al peso seco dividido entre volumen. Todo esto se reporta en gramos por centímetro cuadrado. Debe ser gramos por centímetro cúbico, porque estamos viendo volúmenes. ¿Bien? Entonces, después definimos peso específico aparente. Entonces, peso específico aparente igual al peso seco, es el peso seco dividido entre el volumen, y esto se va a multiplicar por 9.81. ¿Qué cosa es 9.81? Es una constante de la gravedad. Entonces se va a reportar en kilonewtons por metro cúbico. Porosidad aparente, PA, igual peso saturado menos peso seco, dividido entre interrogación sub W por el volumen. ¿Pero qué cosa es interrogación sub W? Es la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico. Entonces tenemos densidad del agua en gramos por centímetro cúbico. Toda esta porosidad aparente, peso saturado menos peso seco, dividido entre densidad del agua por el volumen por 100. O sea, va a ser una magnitud en porcentajes. Absorción en peso es igual al peso saturado menos peso seco, dividido entre el peso seco por 100. Entonces 100 es el porcentaje. Entonces tenemos relaciones matemáticas, tenemos la densidad, el peso específico aparente, la porosidad aparente y la absorción en peso. Entonces la densidad es en gramos por centímetro cúbico, el peso específico aparente es en kilos por metro cúbico, la porosidad aparente es en porcentaje y la absorción en peso también es en porcentaje.